¿Pasó? No, pero digo. ¿Ya está? Chao. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquitito y contándoles lo que pasó en Primera de Crónicas 17, 18, 19 y 20. Lili hoy va a estar contándoles lo que pasó en el capítulo 17 y 18. Bueno, ahí como vemos habla del pacto de Dios con David, que es cuando David desea algo, desea construir un templo para Dios, que ya lo habíamos visto en capítulos de Reyes. Que dice que David, al convertirse en rey, desea construir un templo. ¿Por qué? Porque él, viviendo en un palacio, sintió que era incorrecto que el arca de Dios esté en una tienda, en una carpa. Entonces expresa su deseo de construir un templo, al profeta que en ese momento era Natán. Y Natán le dice, inicialmente, que todo lo que David quería que lo haga, porque Dios estaba con él. Pero después Dios habla al profeta Natán esa misma noche y le dice un mensaje para David. Le dice, dile a David que él no será el que construirá el templo. Dios nunca ha pedido que se le construya una casa estable o que esté quieto. Dios siempre estuvo con su pueblo de viaje, siempre en las carpas que se transportaban. Él nunca pidió que se le construya una construcción permanente. Entonces, en ese momento Dios le hace una promesa a David. Él dice que Dios prometió hacer de David una casa. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de David construir una casa para Dios, Dios iba a construir una casa para David. O sea, que se refería a que sus hijos o su descendencia siempre iban a ser reyes. Iba a tener una dinastía muy larga. Bueno, se menciona específicamente que uno de sus hijos iba a ser el que iba a construir ese templo y ese iba a ser, ¿se acuerdan quién? Salomón. Muy bien. Bueno, además, Dios promete que no iba a apartar su misericordia de la familia de David. Como vimos muchas veces, que Dios muchas veces puso reyes por amor a David, hizo cosas por amor a David. No por otra cosa, sino por amor a David, porque era la misericordia de Dios sobre su familia. Bueno, entonces, después de esto, Natán va y le cuenta esto a David. Y David, al enterarse de lo que Dios le había prometido, David, muy conmovido, le agradece a Dios por su promesa. Dice que hace una oración de gratitud y humildad, reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios y se asombra de las bendiciones que Dios promete para él y para sus hijos, para su descendencia. Pide a Dios que cumpla su palabra y que siempre bendiga a todos sus descendientes. Y después en el capítulo 18 tiene como título David extiende su dominio o sus dominios, que habla de que Dios le da victorias militares a David en su ejército, ¿no? Dice que las victorias de David, como David extendió su reinado al derrotar un montón de naciones enemigas. Estos fueron filisteos, moabitas, sirios, edomitas. Y dice que David, al derrotar estas naciones, los sometió y los obligó a pagar tributos, o sea, impuestos. Y luego también David, todos esos, ¿cómo se dice? Tributos no, botín, todo el botín que recaudaba esas batallas, él los consagraba a Dios, como el oro y demás cosas. Iba juntando todo para la construcción del templo. Iba preparando todo para Salomón. Dice después que el capítulo destaca cómo Dios le dio éxito y victorias a David al derrotar naciones y cómo levantó su nombre también, ¿no? Después dice que David organiza su reino y nombra a varios líderes importantes que muchos de ellos ya hemos escuchado, como Joab, que lo puso como jefe del ejército de David, Josafat, que fue canciller, o sea, esto quiere decir era como un secretario de David. Después puso a Sadoc y Abimelech como sacerdotes del arca de Dios. Benaías, que fue jefe de la guardia personal de David. Y estos hombres fueron importantes
porque ellos ayudaron a David en su reinado. En todo lo que él estuvo, ellos estuvieron ayudándole. Y así termina en el capítulo 17 y 18. Continuamos con el 19, que podemos ver acá, que entran estos personajes, los amonitas y los sirios. ¿Por qué entran estos? Porque David va a empezar a tener guerras con ellos, que con los amonitas David ya había tenido guerras y ya había llegado a una conclusión. No sé si se acuerdan de Naas, el rey amonita, bueno, que anteriormente había buscado dominio con los filisteos y todo eso para tratar de vencer a Israel, pero bueno, cuestión de que Israel siempre le ganaba. Cuestión de que llega un momento donde tiene su paz con David, pero en este caso Naas muere. ¿Sí? El capítulo 19 arranca diciendo eso, que Naas muere y enseguida quien toma dominio, quien es el próximo rey, su hijo Hanún. ¿Qué pasa? Muere y bueno, ¿y David qué hace? Manda, ¿sí?, a unos mensajeros a que vayan a donde estaba Hanún o Nahum, bien nos pueden decir de las dos formas, y manda mensajeros, ¿sí?, a la tierra de los amonitas, ahí en la ciudad de ellos, para decirle en el sentido que las condolencias, darles que estaban aparte, como David junto con como que habían llevado a un convenio, por así decirlo, no más guerra, pero ¿qué pasa? El hijo se lo toma todo mal, ¿sí?, los consejeros, esos consejeros que tenía, van y le dicen, no, David mandó estos, pero no para darte las condolencias, sino que los mandó en forma de espías. Entonces, lo que hace Hanún, los apresa a esos mensajeros que nos había mandado David y los rasura, ¿sí?, le quita la barba, que en aquel tiempo era para tanto, digamos, los que tenían una cierta altura, los líderes, eso representaba mucho. Y también, aparte de eso, les rasga sus vestiduras, que se le veía toda la parte, digamos, de la cintura para abajo. Y los manda. Fue algo muy vergonzoso, muy... ¿No dice que le rasuraron tipo la mitad? No, ahí solo dice. Ahí solo dice todo. Dice, cuando lo vimos antes. claro, yo estuve buscando, a uno dice que a uno le quitan, lo dejan pelado, por así, y todo, como que, les rasgan su vestidura y le quitan la parte de abajo, cosa que se vean, que era algo muy común de los amonitas. Ellos eran muy depravados, hacia las mujeres también, siempre digamos, cuando iban a matar, mataban tipo a los hombres y a las mujeres las dejaban tipo que se le vean las partes, unas luchas así, se ven en, digamos, videitos, películas, pero eran muy de eso. Aún muestran vos ponés amonitas y siempre como los indios andan con collares, solo se tapan esta parte, eran morochos, todo eso como salvajes, eran muy así los amonitas. Y entonces, bueno, hacen eso y David se entera de lo que sucedió con esos mensajeros, entonces no los deja entrar a la ciudad, sino que les dice, quédense en Jericó hasta que le crezca la barba, y para no, digamos, no los deja llegar a donde estaba todo el pueblo con su familia, que no los vean así. Como que en ese sentido David trata de cuidarlos. ¿Por qué? Porque era una afrenta, Claro. hacerle eso a personas que, digamos, que David tenía como Importantes. importantes. Imagínate que era todo el parte- pueblo los vea así, va a ser como... Era parte de su, digamos, de su... Sí, lo acostumbre. No era parte de su No. gente más cercana y de Claro, más viste que el autoridad. rey tenía ¿cómo que se dice cuando tenés su comitiva? Sí, claro. Era parte de eso, y los manda como que vaya a pedir... Los representaba. Sí. Era para dar las condolencias. Las condolencias, que el padre había muerto y él se lo toma mal y les hace eso. No iba David permitir que volviera, que el pueblo lo vea, que las familias de ellos lo vean así. Era una afrenta tanto para el rey, pero también para todo el pueblo israelita.
Entonces, ¿qué hace David? ¿No? Va y los deja a ellos, pero empieza, ¿sí?, a prepararse y a mostrarse de que eso no le había gustado. Pero a su vez, los amonitas mandan, ¿sí?, una tipo ofrenda, pero también para comprarle a los sirios carros, jinetes y todo para prepararse para hacer una guerra contra Israel. Entonces David le pide a Joab, el general que, como dijo Lili, que se prepare porque iban a ir. Entonces cuando llegan al campo de batalla, que siempre el campo de batalla era fuera de la ciudad, vio que los amonitas estaban juntos con los sirios. Entonces Joab se da cuenta de que unos iban a atacar por el frente y otros iban a atacar por la espalda, y lo que hace, le dice a su hermano Abisai, le dice a su hermano Abisai, bueno, prepárate junto con unos soldados, yo me preparo junto con otros, entonces yo ataco por el frente y vos atacas por la espalda. Si vos ves que a mí me están derrotando, vení a ayudarme. Pero ahora, si yo veo que te están derrotando a vos, yo voy a ir a ayudarte. Entonces, cuando los sirios empezaron a ver que Joab estaba derrotando a los amonitas, agarraron y dispararon, ¿sí? Agarraron y no siguieron luchando con Abisai, que era el que estaba del otro lado luchando. Y se fueron y cruzaron el Éufrates, ¿sí?, a pedir ayuda a los otros sirios que estaban acampando del otro lado. Entonces David se entera de eso y se prepara y va, ¿sí?, sin dejar pasar, y entonces va al otro lado del Éufrates y ahí lo ataca y dice que David mató a 7.000 soldados con carros de combate, 40.000 soldados que estaban de pie, y mató a Sofac, que era un jefe del ejército sirio. Cuando ellos vieron que estaban siendo derrotados por el ejército de Israel, huyeron, y desde ahí, de ese entonces, dijeron que nunca más iban a luchar junto con los amonitas, perdón. Entonces desde ese entonces los sirios nunca más se juntaron para luchar. Eso pasó en el capítulo 19. En el capítulo 20, como vemos acá, Raba era una ciudad, lo cual David, ¿sí?, la conquista. Y ahí es donde sigue con la extensión de dominios. Dice que en cada primavera, como que llegaba, cuando estaba entrando la primavera, era donde siempre se enfrentaban y hacían las guerras. Entonces salió Joab, que era el general del ejército, para conquistar, ¿sí?, la ciudad de Raba, que también estaba, dominada por los sirios. Entonces ahí estaba dominada por los amonitas. Van, luchan y ganan. Y ahí es donde David le quita la corona al rey. Y la corona dice que pesaba más o menos 33 kilos y estaba llena de piedras preciosas. Dentro de esas piedras dice que David le quita una de las más grandecitas y se la pone a su corona. Y se lleva. De ahí conquista, pero ¿sí?, al quitarle la corona al rey, lo somete a todos a que paguen impuestos y a trabajos forzados, ¿no?, así, a hacer ladrillos, a utilizar picos, hachas y todo eso, trabajos forzados. ¿Se acuerdan que también antes habíamos hablado que el pueblo israelita no hacía trabajo tan pesado, pero sí tomaban a otros para hacer? Bueno, ahí entra en esto de que ellos sí hacían los trabajos más forzados, estaban ahí, seguían en esa ciudad, pero estaban bajo el dominio de Israel. Sigue con un subtítulo que viene a ser más batallas que tenían, y todas, sí, David ganaba. Se enfrentó a los filisteos, a donde estaban los gigantes, matan, ¿sí?, al hermano de Goliat, ¿sí?,
sí, ahí en Gat, y ahí van conquistando más. Y todo esto dice que es, digamos, señal de que Dios estaba con David y que él iba haciéndose famoso, iba viendo, tomando poder ante todo, ¿sí? Dice que, bueno, mató al hermano de Gat, pero también en esa ciudad era la ciudad de gigantes, que es donde habían, y que había un gigante, ¿sí? Que tenía 6 dedos en las manos y en los pies, y que fue uno de los que desafió, aparte de Goliat, a los israelitas, pero Jonatán, que era hijo de Sima, que era sobrino de David, lo mató. Y ahí conquistaron, ¿sí? Todo lo que es la ciudad. Y listo. Aquí termina. Sobrino de David. Sobrino de David. Acá dice hermano. Sobrino de David. ¿En qué versículo? En el último, El último del 20. del 20. Hijo de Simea. Sí. Era hijo de Sima y sobrino de David. A mí me pone hermano. Hermano, pone ahí. ¿Por qué? ¿Y vos cuál tenés? Tengo. No, pero ¿qué versión? Pero vos tenés la actual. La 2000 tenemos, ¿no? Era hijo de Sima, sobrino de David. Y yo, 1960. no, vos tenés la TLA. Claro, era. Muy bien. Que era hermano de David o el gigante era hermano de Goliat. Porque también dice. Hermano de David. No, creo que sí. Mira. Sí, a veces cambia. A veces en la TLA los parentescos, o sea, cambian los nombres, los parentescos, cambian. Bueno, cómo se pronuncian las cosas. Pero si De era Simea. hijo de Simea, hermano de David. Es que Simea es hermano. O sea Simea que es es su hermano. sobrino. Eso. Claro. Simea es hermano de David. Claro. O sea, es lo mismo pero con estas palabras. Claro. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Simea era el hermano de David. Jonatán era. Ahí lo dice más directo. Claro, más sencillo. Bueno, y así termina el 20. Chao.